Hola, muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Mi nombre es Saúl Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula informativa acerca de las expectativas económicas o de crecimiento económico del país en marzo de 2026. Como saben, este espacio es gracias a la colaboración entre Incomex y Banco Base y tiene el objetivo, pues, brindar una perspectiva actualizada, completa y bien sustentada acerca del panorama económico del país, de México, pues para que ustedes tomen las mejores decisiones financieras para sus empresas y para su entorno. Y bueno, como siempre, le damos la bienvenida al licenciado Fernando Castellanos, analista económico de Banco Base, que pues estará a cargo de la exposición el día de hoy. Y bueno, antes de empezar, les recordamos que si tienen dudas, comentarios, pueden ir registrándolos en el botón de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte central de las pantallas en su plataforma de Zoom. No vayan a dejar pasar tiempo porque tampoco es tan prolongado el espacio de preguntas, entonces para que se queden dentro de la cápsula, por favor váyanlas haciendo. Y bueno, Fernando, pues sin más, voy a dejarte el micrófono y la proyección para que nos des esta importante información. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Un gusto estar aquí nuevamente. Para los que no me conocen, soy Fernando Castellanos, especialista en Grupo Financiero Base y bueno, pues les vengo a compartir estas perspectivas económicas del mes de, pues ya marzo. Déjenme les comparto. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Les comparto las perspectivas económicas. Nos vamos a ir un poco rápido con esto, ya que es un poco repetitivo con lo que vimos el mes pasado. Nos vimos hace poco y la verdad es que pues el mes pasado ya tuvimos los datos completos del 2025. Entonces vamos a repasar un poco cómo le fue a la economía en México durante el año pasado. ¿No? Ok. Bueno, pues tuvimos un bajo crecimiento económico, pero resaltó el crecimiento del cuarto trimestre del 2025, en donde el PIB creció 0,86% a tasa trimestral, la mayor desde el tercer trimestre del 2024. Sin embargo, el crecimiento a tasa anual fue solamente de 1,79% y eso hizo que en el año se tuviera un crecimiento de solamente 0,79%, desacelerándose por cuarto año consecutivo y siendo el crecimiento más bajo desde el 2020 cuando comenzó la pandemia. Entonces, pues un crecimiento por debajo del 1%, como he comentado, pues es un crecimiento prácticamente nulo, o sea, no tuvimos crecimiento durante el año y eso obviamente no es bueno para la economía mexicana. Y bueno, esto no ha sido algo de este año. Si lo comparamos respecto al cuarto trimestre del 2018, solamente la economía mexicana ha crecido 6,37%. Un dato muy bajo. O sea, prácticamente la economía se ha estancado en estos últimos, pues ya 8 7 años. Entonces, no. No podemos decir que la economía mexicana ha crecido desde esa época. De hecho, obviamente le afectó la pandemia, pero muchas economías, bueno, la verdad es que la mayoría de las economías tuvieron una recuperación en los primeros 2 años y a partir de ahí volvieron a mostrar crecimientos fuertes. Y eso obviamente no sucede con México, ya que un crecimiento de 6,37% en los últimos prácticamente 6 años no es bueno para, eh, pues viéndolo en una economía saludable, ¿no? Una economía que está creciendo, que se está fortaleciendo. Y bueno, esto no es como que va a acabar en el 2025. De hecho, tenemos un crecimiento central de solamente 1,2%. Sí acelerándose de lo observado en el 2025, pero pues muy bajo, ¿no? De hecho, también tenemos un crecimiento pesimista, en una expectativa pesimista de 0,8%, algo que es muy probable que pudiera suceder. Y para un escenario optimista que, pues como siempre los comparto, es como lo mejor que podría pasar, solamente un crecimiento de 1,6%. O sea, ni siquiera alcanzamos el crecimiento del 2,0%, algo negativo y algo que, bueno, va en línea con el estancamiento que ha tenido la economía mexicana y la baja en este componente. Y bueno, ¿por qué sucede eso, no? Nosotros le llamamos aquí la trampa del estancamiento, debido a estos cuatro factores: una debilitamiento en las instituciones, un aumento en la informalidad
una caída en la inversión fija y una caída en la productividad. Entonces, estos cuatro componentes ha llevado a este estancamiento de la economía mexicana que pues en vez de ayudar a subir, nos está bajando y no ayuda en el mediano plazo. Ni siquiera no estamos viendo un fortalecimiento en las instituciones, la formalidad está subiendo, entonces, o sea, en vez de cambiar el chip, estamos yendo para otro lado y eso pues llevaría a un mayor estancamiento, ¿no? O sea, este crecimiento de 6,39% posiblemente lo vayamos a tener para el cierre del 2026, o sea, un crecimiento de ¿qué? 7%, entonces muy bajo. Y bueno, esto en primera parte quise ponerles el consumo. Recordemos que el PIB se divide en cuatro componentes: consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas. Entonces la parte del consumo, que es obviamente un componente muy importante, mostró un crecimiento de 1,06% en el año, un crecimiento bajo, como pueden observar, de hecho el más bajo desde el 2020, y sin contar 2020, pues sería del 2019, cuando también se observó una ligera recesión aquí en México. El consumo ha estado bajo debido principalmente ay, creo que no se las puse, pero bueno, las remesas han estado bajas también, sobre todo por el tipo de cambio y la baja en el mercado laboral en Estados Unidos. Y eso ha llevado a que no se reciban tantas remesas como en otros años. Obviamente, pues el tipo de cambio también afecta gravemente a este componente porque, pues, en dólares ya que lo tenemos que recibir en pesos y si el peso está muy fortalecido, pues se recibe menos dólares. Y eso hace que el consumo también no haya tenido un fuerte crecimiento. Es importante saber que gran parte del gasto del gobierno se va a transferencias y obviamente esas transferencias son a personas. Entonces uno pensaría que el consumo debería estar alto, porque pues las personas están recibiendo dinero sin trabajar, ¿no? Entonces, esto que hace el gobierno debería ayudar al consumo, pero no está beneficiando y de hecho ha llevado a estas celebraciones y no parece que no se promete para el 2026 solamente por el Mundial de Fútbol, que posiblemente tengamos un crecimiento un poco más en el consumo, pero de ahí en fuera no es un crecimiento. Y bueno, eso también se debe en parte al empleo formal. Fernando, perdón que te interrumpa, pero se está escuchando un poco cortado. Ok, No sé a si ver, ahorita como primera opción sería a lo mejor apagar la cámara, tu cámara, a ver si sí, mejora tantito. déjeme. Está fallando por internet. Ahí. Bueno, me avisas, por favor, si me vuelvo a trabar. Sí, ahorita sí mejoró de entrada, te voy. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, pues una parte de la baja del consumo se debe a la caída en el empleo formal en el 2025. Como pueden observar, se destruyeron 195,000 empleos formales, mientras que el empleo informal subió 493,821 empleos. Entonces, cuando ustedes escuchen que, sí, el empleo subió 298,000, pues vean esta gráfica y digan, no, pues sí, pero fue en el sector informal, ¿no? Sector que suele ser muy volátil, que empieza una pequeña desaceleración económica y vámonos a los empleos informales, ¿no? Entonces esto es muy relevante, ya que pues uno que trabaja en el sector formal, pues prácticamente hubo destrucción en el empleo. Entonces esto es muy grave, sobre todo para una economía tan grande como la de México y que debería estar pues mostrando crecimientos, ¿no? Esto muchas veces lo comparamos con la economía de Estados Unidos, en donde también se observó una muy baja creación de empleo, pero allá la diferencia es que hubo un aumento en la productividad laboral. Esto hizo que obviamente las empresas dejaran de contratar, además de todo el problema que tienen con los migrantes, y esto ha hecho que haya una baja creación de empleo, pero se tiene un crecimiento de por encima del 2,0% en Estados Unidos. Esto no sucede en México, de hecho es al revés. Como les comentaba, ha habido una baja en la productividad, además de una baja en el empleo, entonces esto no ayuda para que haya una expectativa muy buena en el corto y mediano plazo para la economía mexicana. Y bueno, esto es lo que les quería compartir también de la ENOE, que es la encuesta del empleo. En cuanto a la medición de la economía informal del INEGI, esta encuesta,
En 2024 la contribución de la informalidad al PIB fue de 25,38%, siendo la mayor proporción del 2003. Dado que la informalidad promedio en 2024 fue de 54,27% y en el 2025 fue de 54,85%. Esto quiere decir que el sector informal aumentó para el crecimiento del PIB en 26,58%. Entonces, brecha de eficiencia entre sectores, la población formal generó 74,3% valor total de la economía. Esto resalta la importancia de la formalidad en el empleo, ¿no? Ya que a pesar de que hay mucho informal, genera pues tres de las cuartas partes del PIB total. Entonces es muy importante aumentar esta formalidad para tener un crecimiento sólido, algo que, como les comentaba, no está sucediendo. Y bueno, esta gráfica también es muy importante debido al crecimiento anual del patrones afiliados al IMSS. Como pueden observar, estamos viendo caídas muy, muy fuertes que no se veían desde inicios del 2021 debido a la pandemia, pero de ahí en fuera nos tenemos que ir muy, muy atrás desde el 2010 cuando sucedió la gran recesión. Entonces, esto no es bueno, como les comento otra vez. Y bueno, por último, para terminar con las malas noticias, también la inversión extranjera directa en el cuarto trimestre del 2025. De hecho, no fue inversión extranjera directa, fue desinversión extranjera directa, ya que tuvimos una caída en la inversión extranjera y obviamente no es bueno para la economía mexicana. En el 2025 sí tuvimos una inversión total, o sea, una inversión positiva, pero pues resalto obviamente que en el último trimestre hayamos tenido una desinversión y aparte tan alta. Como pueden observar, esto no había sucedido, o sea, en todos los años normalmente hay una ligera inversión, sobre todo por la reinversión de utilidades, algo que ni siquiera sucedió en este cuarto trimestre. Entonces, esto también se ha visto en la inversión fija bruta donde tenemos caídas de 5,68% anual, algo que ya viene sucediendo desde prácticamente agosto del 2024. Entonces ya tenemos más de un año con una tasa anual negativa de la inversión fija bruta, que recordando otra vez, la inversión es un componente del PIB y de hecho es un componente que le llamamos nosotros multiplicador, ¿no? Ya que al invertir las empresas privadas ayuda a que haya un mayor consumo en el mediano plazo, ¿no? Uno invierte en el corto plazo para que haya un mayor consumo en el mediano plazo. Si no hay inversión y de hecho hay una caída en la inversión durante estos años, pues en el mediano plazo, ¿cómo queremos que el consumo aumente? Y bueno, como les comento, el crecimiento acumulado de la inversión fija bruta en el año ha sido de un 7,0%, una caída de 7,0%, la mayor desde el 2020 y si nos vamos para atrás, desde el 2010 cuando Estados Unidos y bueno, todo el mundo estuvo en esta gran recesión. Entonces tenemos niveles desde esas épocas, o sea, desde la pandemia y desde la gran recesión. O sea, es nada más para que se den en cuenta cómo está la inversión actualmente. Y bueno, como les había comentado, ya sacaban las malas noticias. Las únicas buenas noticias que tenemos son el crecimiento en las exportaciones durante el año, 7,64%, un crecimiento sólido para el 2025, impulsado principalmente por las manufactureras que crecieron 9,81%. Esto el resto también lo pongo 17,34%, pero las manufacturas que tienen una fuerte ponderación dentro de las exportaciones tuvo un fuerte crecimiento, a pesar de la caída en las exportaciones del sector automotriz de 4,19%. Esta caída, pues ahí sí no le podemos culpar a México, fue principalmente por Estados Unidos, por los aranceles, que no es solamente en México, en todo el mundo prácticamente ha tenido una caída. Bueno, exportadores de automóviles, como es México, ha tenido caída en sus exportaciones debido a estos aranceles en Estados Unidos. Entonces no es algo solamente para México, es algo global. De hecho, las importaciones de Estados Unidos del sector automotriz están en niveles muy bajos, inclusive previos a la pandemia, y se ha debido obviamente a estos aranceles que es del 25% total. Y bueno, esto no solamente fue del año pasado, sino en datos ya de enero del 2026 vemos que las exportaciones tuvieron un crecimiento de 8,13%, la mayor desde el 2023, un crecimiento sólido que si continúa por el resto del año, pues ayudará a que la economía mexicana no se vaya a una recesión, ¿no? Este sector es el que prácticamente nos ha salvado de no estar en recesión y pues queremos que se mantenga así. Es importante, obviamente, aclarar que
aunque muchos piensen que probablemente lo que está sucediendo en Estados Unidos, del tema de los aranceles y todo eso, ha afectado a la economía mexicana, pues la verdad es que no. De hecho, ha beneficiado a la economía mexicana. Las exportaciones han crecido más de lo que se había crecido en los últimos años. Y esto ha sido en parte porque el arancel cobrado hacia México ha sido menor en comparación con los otros países. Entonces, si alguien les dice, oigan, pues no, es que la economía mexicana le está yendo mal porque los aranceles de Trump y todo eso, pues no, la verdad es que es al revés. Esto ha beneficiado a la economía mexicana y son factores internos como el consumo, la inversión dentro de México los que han impedido que México pues tenga un crecimiento económico sólido. Esta es la gráfica que les comentaba en enero ya de este año. El arancel cobrado hacia México es solamente del 4.0%, es decir, en promedio, por cada $100 que se pagó de arancel, se cobró, digo, de importación se cobró solamente $4 por aranceles. Va muy bajo en comparación al global, que tiene un arancel de 9.83%, es decir, por cada $100 que Estados Unidos importa, gana 9.83 dólares por motivos de aranceles, ¿no? Obviamente China el más afectado con 30.92%, pero México en el lugar 27, si mal no recuerdo, de entre las 35 países que más importa Estados Unidos, algo obviamente muy positivo, algo que ha beneficiado a las exportaciones de México y algo que esperemos que siga para este 2026. Y bueno, uno de los puntos relevantes, yo sé que ya lo habíamos visto la vez pasada, pero un poco más conciso sobre lo que sucedió el 20 de febrero con la Suprema Corte en Estados Unidos, en donde decidió cortar estos aranceles IEPA, la Ley de Poderes Económicos y de Emergencia en Estados Unidos. Entonces, ¿qué llevó a hacer Trump, no? Ya que le quitaron sus aranceles, bueno, ahorita lo vamos a checar qué aranceles son los que quitaron, pero llevó a que impusiera esta sección 122 que dura 150 días y tiene un tope de 15%. Esto es temas legales, ¿no? O sea, si el presidente, si el ejecutivo en Estados Unidos quiere poner un arancel bajo la sección 122, este arancel va a durar hasta máximo 150 días, que tengo entendido que es ahí a mediados, casi finales de julio de este año, y tiene como tope un 15%. Hasta ahorita el arancel está en 10%, no lo han subido. Es un arancel global hacia todos los países que obviamente a eso México también le beneficia, porque este arancel no solamente es del 10% por debajo del 25% que antes se tenía, sino también todo lo que entra por el TEMEC no será cobrado. Entonces esperemos todavía que el arancel hacia México baje y en comparación obviamente a demás países. Además de eso, Trump anunció que iba a implementar aranceles bajo la sección 301. Esto es algo muy clave porque la sección 301 tiene que haber consultas y tiene que haber una investigación mucho más detallada sobre por qué el Ejecutivo quiere poner estos aranceles. Entonces le está pidiendo a su Departamento de Comercio, a su representante comercial, de que tenga que investigar por qué es necesario que tenga unos aranceles. Esto tiene que haber una investigación muy, muy profunda sobre, pues, porque tiene un déficit muy alto o porque tiene ventajas sobre los productos en Estados Unidos. Tiene que ser una consulta muy, muy detallada, algo que obviamente es difícil de hacer y que se tardará, por eso no se han anunciado estos aranceles. Y bueno, tienen una duración máxima de 4 años. Entonces, va a ser relevante ver cómo van progresando estos aranceles. Esto es sección 301, fueron a 15 países, incluidos México, más la Unión Europea. Entonces, estas consultas que se están haciendo son para México y para países como la Unión Europea, Japón, China, o sea, países importantes dentro de las importaciones de Estados Unidos y que obviamente va a ser relevante ver cómo, pues sí deciden aumentar ese arancel o de plano ya dicen, no, pues sabes qué, ya no tenemos de dónde. Yo creo que esta consulta más o menos va a estar para ir para julio, o cuando ya se termine el arancel de la sección 122 y si no, pues ni modo, no cobrar arancel hasta que se terminen las investigaciones. Esto obviamente a Trump no le gusta, pero es algo de lo que la Suprema Corte decidió y obviamente pues el Ejecutivo se tiene que apegar a ello. Entonces, los aranceles que se eliminaron, como les comentaba, es el 25% general a México, el 25% general a Canadá, el 10% general a China y los aranceles recíprocos que se habían puesto durante
el día de liberación y modificados días después, ¿no? O sea, como ejemplo, la Unión Europea tiene un arancel del 15% y tenía ahí varios sectores en donde no se les cobraba, pues este arancel se quitó y ahora todos tienen un arancel del 10% global. Y bueno, esto nada más para que lo tengan, que son los aranceles que se cobran a México. Como ese, además del 10% adicional por esta sección, también tiene el 25% de automóviles, 50% al acero, 50% al cobre, 10% a la madera, 25% a los muebles de madera, 25% a los vehículos medianos y pesados, 10% a los autobuses, 25% a las partes de vehículos medianos y pesados y 25% hacia los semiconductores. Entonces, estos son los aranceles que se cobra a México. Pueden oírse mucho, pero a la hora de la verdad solamente se le está cobrando un arancel promedio del 4%. Entonces, para que no se asusten, México la verdad es que está muy bien puesto en comparación con los demás países y esto ha beneficiado, como les comentaba, en sus exportaciones. Un dato nada más rápido al final, el déficit comercial de Estados Unidos, México, como pueden ver, se ubicó en segundo lugar, muy cerca del primer lugar que ha sido China por yo creo que más de 20 años, entonces posiblemente México vaya a ocupar ese primer puesto para el 2026. Algo que pues sí genera un poco de nerviosismo porque pues imagínense en headline que ve Trump de que, México, el país con que Estados Unidos tiene su mayor déficit, pues obviamente Trump no le va a gustar eso y va a querer hacer algo por ello, ¿no? Entonces está bien que ganemos participación, pero bueno, así bajita la mano un poco para no tener ese nerviosismo de que quieran imponer mayores aranceles hacia México. Y bueno, ya por último les quiero hablar un poco sobre la inflación aquí en México, ya que pues con todo este tema de Irán, que ahorita les voy a comentar, eh, pues no se ve cómo la inflación vaya otra vez a converger a ese 3% objetivo del Banco de México. De hecho, la inflación en febrero se ubicó en 4,02%, ya alejado del 3% completamente. Y recordemos que el Banco de México da como este uno más, uno menos uno, uno más, uno menos sobre el 3%. Y bueno, ya 4,02% ya es por encima de ese nivel. Y ya el Banco de México pues prácticamente no tiene excusa de que la inflación se le está alejando del objetivo 3% y que además de eso pues tiene riesgos globales, ¿no? De que hay un incremento en la inflación. De hecho, la inflación subyacente, que es la inflación que ayuda más o menos a ver cómo será la inflación en el mediano plazo, se ubica en 4,5%, todavía más alejado de ese 3%, entonces no se ve cómo la inflación general vaya a converger a ese 3% objetivo. De hecho, nosotros tenemos como expectativa de que la inflación se ubique por encima del 4% para el cierre del 2026. Entonces, eso es alejado, obviamente, del objetivo del 3% del Banco de México y es algo que el Banco de México tiene que hacer para lograr ese objetivo, ¿no? O sea, tenemos una tasa del 7% ahorita, una tasa de interés del 7%, en donde los analistas dicen que no es un nivel en restrictivo, es decir, en donde la economía se pueda contraer un poco para que la inflación baje, sino estamos en un nivel neutral, en donde la inflación pues se va a mantener en ese lugar y no va a converger para el objetivo del 3%. O sea, no es una forma restrictiva para ayudar a la inflación a que baje, sino es una forma para que la inflación se mantenga en niveles del 4%. Y tenemos choques como lo que está sucediendo en Medio Oriente pues va a afectar aún más a la inflación en México. Y bueno, esto es un poco lo que está sucediendo. Este es el estrecho de Hormuz, en donde el 20% del petróleo a nivel global pasa por ahí. Es un estrecho muy, muy importante, sobre todo para este commodity, y es el estrecho en donde obviamente se ha estado enfocando la guerra. Irán ha dicho que nadie va a pasar por este estrecho y que, además de sus aliados, y que obviamente Estados Unidos ha buscado para ayudar a que los tanques petroleros pasen por ahí. Esto ha sido prácticamente lo que ha hecho que el tipo de cambio y todo lo demás se eleve, porque los precios del petróleo tienen este nerviosismo de que vayan a ser muy altos debido a la poca oferta que pueda observarse por pues el corte del paso sobre este estrecho, ¿no? Entonces es muy, muy importante, como pueden ver, obviamente para que salgan, o sea, los países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita.
tienen que pasar por ahí para que puedan salir hacia el mar. Entonces, ese estrecho prácticamente está cortado por Irán y este es algo muy, muy relevante, sobre todo para el precio del petróleo que como pueden ver, aquí les puse una gráfica de cómo ha crecido. Como pueden observar, prácticamente del año pasado el precio se ha mantenido por debajo de los $70 por barril y en este salto llegó a estar hasta $119 por barril. Ahorita ya se encuentra cerca de los $100 y este crecimiento de más del 30% ha afectado a las expectativas, sobre todo del tipo de cambio, que ahorita se los comparto, ¿no? Esto no solo ha sido del petróleo. El gas natural en Europa ha crecido muy, muy fuerte, que aquí yo creo que tienen más nerviosismo porque se parece un poco a lo que sucedió durante el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia y lo que llevó a que la Unión Europea tuviera fuertes inflaciones, unas altas inflaciones durante esos años y que de hecho ha llevado a que prácticamente todavía no se controle la inflación, ¿no? Entonces tenemos 4 años desde que sucedió eso y Europa y Estados Unidos y México todavía no han podido controlar la inflación debido a lo que sucedió a inicios de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, si este conflicto se alarga, posiblemente tengamos algo similar a lo que sucedió en esa época y tendremos otra vez choques inflacionarios fuertes y este aumento de los precios, ¿no? Esto es algo, pues sí genera nerviosismo no solo aquí en México, sino a nivel global, por eso muchos ya quieren que la guerra se acabe, muchos ya quieren decir de que saben que ya que se acabe esto, ya vámonos para afuera y que el precio del petróleo se baje, ¿no? Porque si sí continúa y es prolongado, tendremos lo mismo que sucedió durante la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Además del gas natural en Europa, tenemos el Belvieu, que también ha crecido hasta ahorita se ubica en $78 por galón, pero ha estado subiendo bastantito, ¿no? Y bueno, esto también ha sido reflejado en el tipo de cambio, como pueden observar. Obviamente, yo creo que es algo que ya muchos sabían. De hecho, pueden observarse, el conflicto inició justo el 28 de febrero de este año, ¿no? Entonces, para el 27 de febrero todavía el tipo de cambio se rondaba el 17.20 por dólar. Y desde ahí se fue para arriba, ¿no? Inclusive momentáneamente estuvimos por encima de los 18 pesos por dólar y ahorita pues ha rondado ahí entre los 17.60 y 18 pesos por dólar. Se ubica en 17.81, pero como van las cosas, el tipo de cambio podría subirse hasta los 18 pesos por dólar tranquilamente durante la siguiente semana. Y bueno, esto no es por temas de México. Como pueden observar, prácticamente es una gráfica igualita entre el tipo de cambio dólar y peso y el dólar estadounidense general, ¿no? Ha crecido fuertemente y eso también se puede observar. El 27 de febrero se encontraba en ese nivel y a partir de ahí el dólar ha crecido fuertemente. Y esto se ve frente a las principales divisas. Solamente el peso colombiano, el shekel israelí y el peso argentino han ganado, mientras que todos los demás han mostrado una caída frente al dólar. Desalta el México, que se ubica en la posición 25, con una caída de 3.65%. Obviamente esto eh, no es algo interno, es algo completamente externo, es algo que está sucediendo a nivel global y bueno, tenemos estas expectativas, estos escenarios para el tipo de cambio, en donde el escenario optimista, un escenario que ya cada vez se ve menos probable, en donde el conflicto dura máximo un mes, o sea, es decir, ya a finales de marzo ya tendría que estarse acabando. Otra vez el tipo de cambio podría regresarse al 17.20, inclusive bajar de los 17 pesos por dólar y alcanzar niveles de 16.80 pesos por dólar. Esto obviamente con la bajada fuerte del peso del petróleo y todos los demás componentes energéticos que ya como les comentaba se ve más improbable. En un escenario central, en donde la guerra se mantiene por más tiempo y se da una escalada, pero gradual, no hay disrupciones severas y sostenidas en el comercio de los energéticos. La Reserva Federal podría suspender los recortes, pero mantiene la tasa sin cambios. Esto sí podría llevar a que el tipo de cambio entre el 16, 17.60 y 18 pesos por dólar, que más o menos es lo que estamos viendo ahorita, posiblemente el tipo de cambio pudiera superar esos 18 pesos por dólar, pero serían como momentáneos, ¿no? Se regresaría por debajo de los 18 pesos por dólar y más o menos se mantendría en esos niveles. Y bueno, en un escenario pesimista que en mi opinión parece que es lo que estamos viendo.
en donde se contempla una gran escalada del conflicto involucrado a otros países de la región y hay un bloqueo duradero del suministro energético en Medio Oriente y hay afectaciones en la infraestructura petrolera. Esto se ha visto por ataques de Irán hacia infraestructuras clave en otros países cerca de la región. Y esto obviamente llevaría a la Fed a considerar un aumento en la tasa de interés. O sea, esto es algo ya para pensarse, o sea, la Fed tendría que pensar que la inflación está en problemas o estaría en problemas por estos choques de los energéticos que decidiera aumentar la tasa de interés. Recordemos que un aumento de la tasa de interés de la Fed fortalecería aún más el dólar, además de lo que está sucediendo con todo este tema del petróleo, llevaría al tipo de cambio, podría alcanzar a cotizaciones de hasta 20 pesos por dólar. Esto obviamente ya eso es un escenario un poco más a mediano plazo, posiblemente sucedería para el tercer trimestre de este año, pero, o sea, si la guerra continúa y hay una escalada, un escalamiento en este conflicto, obviamente tendríamos estas cotizaciones. Y esto obviamente no ayuda para la inflación general. Que bueno, anuncios de política monetaria. El día de ayer la Reserva Federal ya tuvo su anuncio. Y lo que fue relevante, más que hayan decidido mantener la tasa, más que hayan mantenido su expectativa de que solamente un recorte para el 2026, ya hablaron sobre el conflicto en Medio Oriente, dijeron lo que tenían que decir, que no saben bien qué va a suceder con los precios de los energéticos, pero que es algo que van a tener muy, muy en cuenta y que posiblemente eso haga que la inflación se mantenga alta y que ellos decidan no seguir recortando la tasa de interés. Esto debería copiarse el Banco de México, decidir que pues no deben recortar la tasa de interés. Tienen que ver cómo se prolonga o cómo se desenvuelve este conflicto en Medio Oriente y cómo esto podría tener sus afectaciones en los precios aquí en México y que posiblemente pues la tasa no se debe de mover porque la inflación, como les comentaba, está por encima del 4%. Entonces el Banco de México va a tener esa tarea de decidir si mantener la tasa o si la recortan en 25 puntos base. Está un poco dividido ahí la expectativa, pero pues en mi parecer deberían mantener la tasa sin cambios, sobre todo por este conflicto que está sucediendo en Medio Oriente y por el posible aumento en los precios al consumidor en México. Y bueno, eh, sería todo por hoy. No sé si hay algunas dudas. Gracias, Fernando. Gracias por la exposición, muy completa y actualizada como siempre. Sí, tenemos una pregunta. Está como anónimo y me parece interesante igual el tema. ¿Se podemos considerar que entramos en la etapa de expansión tardía? Pregunta, ¿no? Yo me imagino que refiriéndose como al agotamiento de nuestro bono demográfico, ¿no? Como tal. Expansión tardía. No había escuchado de ese concepto, pero bueno, como esperaría es como una expansión en donde se esperaría que sucediera en lo que sigue, o cómo sería. Sí, bueno, el concepto en realidad es como esta, digamos, baja en las tasas de natalidad y mortalidad y cómo impacta esto en el desarrollo económico, ¿no? Porque hay, digamos, esta expectativa de menos población o del agotamiento del bono demográfico en el país, ¿no? Cómo las generaciones se van Ah, haciendo ok. más viejas, pero no, digamos, nacen otras, Más ¿no? producto. Ajá, Pues pero posiblemente. quizás sea un eh, concepto que pudiéramos abordar. Ah, sí, perdón. Ujú. No, pues sí, es un punto muy relevante que la verdad, digo, yo no le echaría mucha culpa a esa parte. O sea, yo creo que es más cuestiones internas. O sea, México. Ahí creo que se trabó un poco Fernando, pero en lo que recuperamos la imagen y el audio, si alguien más tiene una pregunta, se los agradecería que la pusieran aquí en el botón de preguntas y respuestas. Guillermo Castro, agradeceré que nos puedan enviar la presentación. De acuerdo, Guillermo, se las compartimos con todo gusto. No sé si haya por ahí algún otro comentario para las personas que nos están sintonizando que quisieran compartir en este espacio, en lo que, en lo que Fernando vemos si regresa ahí con su internet. Una disculpa por la falla técnica.
afortunadamente sucede ya que estamos cerrando el espacio, ¿no? Muy bien, pues al parecer no hay ya más preguntas o participaciones. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. También saludos a las personas que van a reproducir esta cápsula informativa en nuestro canal de YouTube Incomex TV. Y bueno, como siempre, invitarles a todas y a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén pendientes de nuestros boletines, que los abran para que consulten la información que estamos desarrollando para ustedes. Y por aquí cayó una pregunta, a ver, permítame. Un agradecimiento. Muchas gracias. Bien, pues con esto cerramos. Fernando ya está por acá de regreso. Fernando, pues por el momento no tenemos alguna otra participación. Mm. Eh, y pues nos vemos en la siguiente, si les parece bien a todas y a todos. Gracias, Fernando, por el espacio, como siempre. Y pues un saludo. Hasta Muchas luego. gracias, y perdón por, por la desconexión. No, hombre, no Pero te bueno, preocupes. que tengan buena Cuídate, hasta semana. luego. Nos vemos.